Hola, buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Siento no estar presente en Ronda, sino que estoy lejos, pero no quería dejar de participar y hablar sobre algo que recorre las ponencias de este curso, que es el silencio. El título, y ahora os compartiré imágenes, es el vinculado con el que mi ponencia la he titulado Ut Silentium Musica. Del silencio en la pintura al vacío en la música, observaciones interdisciplinares. Y sobre este contenido, yo lo que quiero proponer es un pequeño viaje en el cual, desde el punto de vista de un compositor, podemos acercarnos a otras perspectivas que agrandan la percepción de lo que es el silencio como material. Y lo voy a vincular con algunas culturas no occidentales y algunas formas de trascendencia o algunos compositores o artistas muy diferentes. Os voy a compartir entonces, para comenzar, yo quería comenzar con esta imagen que todos tenéis delante. Es un cuadro de Caspar David Friedrich, El mar de hielo, sería la traducción del alemán, que está en Hamburgo. La primera pregunta que, en concreto, yo siempre me he hecho es: ¿cómo suena una pintura? ¿Esto suena? ¿Por qué la pintura siempre nos plantea un mundo de percepción absolutamente silenciosa? Este es un aspecto que me parece crucial para el tema que se va a plantear ahora. No solamente es el mundo del silencio aplicado a la pintura, sino también el mundo del espejo, como vamos a ver. Si nos enfrentamos a este espejo, es paradójico como el reflejo de mi misma imagen, por ejemplo, nunca me va a dar el sonido. Esta forma de confrontación entre imagen y sonido me parece enormemente estimulante, y no en vano el espejo ha sido uno de los símbolos más potentes dentro de del pensamiento humano en términos de aspectos del mundo místico, y lo encontramos continuamente en múltiples formas espirituales, religiosas, etcétera, como algo que te plantea este mundo absolutamente especial. Hay un pintor como Paul Klee que dice que la sola vía óptica ya no responde a las necesidades de hoy, del mismo modo que ella sola no satisfacía las de anteayer. Dice Klee que el artista hoy por hoy es mejor en sutileza que un aparato fotográfico. De lo que estamos hablando es de lo que he señalado en el título de mi ponencia, es lo vinculado con las disciplinas. Si el arte es solo la técnica de acceso a la inaccesible composición de un mundo, la prueba de su apertura o de su desgarramiento, hay un autor como Jean-Luc Nancy que habla de la necesidad de una multiplicidad de musas, en plural, como incitadoras de la creación de formas. La idea del arte va unida, por tanto, a la percepción humana, y, sin embargo, la división tradicional de los 5 sentidos perceptivos no es la base para la distinción de las diversas disciplinas artísticas. Bueno, pues tras enfrentarnos al silencio en relación a la pintura y enfrentarnos también al vacío en relación a la imagen, ahora mi propuesta es hacer un viaje en el que, a través de diferentes territorios, vamos a ver cuál es el papel que juega el silencio o el vacío como forma creativa o como forma de reflexión en ámbitos totalmente diferentes. La dimensión del silencio se vincula con frecuencia, como sabemos, a territorios marcados por lo trascendental y lo espiritual. La meditación, la oración, la contemplación, el aislamiento son aspectos de este posible silencio espiritual, religioso o también artístico. También la mitología nos ha situado en contextos en los que la escucha y el silencio se han hecho protagonistas. Al canto de las sirenas se enfrentó Ulises no escuchando. ¿El silencio de las sirenas podría ser más terrorífico que su canto? Sobre esto, Franz Kafka escribió en un breve texto muy conocido de 1917. Desde Kafka a John Cage o desde Ulises a Samuel Beckett,
podemos apuntar a la posibilidad de un oír sin oír, en palabras de un compositor tan importante hoy en día, ya histórico, como es Helmut Lagermann. La importancia del silencio, por tanto, ha estado unida en la cultura occidental a lo místico, al concepto de ausencia, al desprendimiento de uno mismo y a la búsqueda de una primigenia esencialidad. Un tema destacado ha sido incluso la reflexión teológica sobre el silencio de Dios. Ahí queda eso. También se ha hablado sobre el silencio de los dioses. La necesidad y búsqueda del silencio es para un autor, para mí en concreto, muy importante, Yankelevich, la búsqueda de un más allá metaempírico o suprasensible, más esencial que la existencia tronadora y rugiente, así lo define Yankelevich. Dicha búsqueda nos prepara, si no para conocer, por lo menos para recibir la verdad. Yankelevich escribe además que el silencio es el desierto en el que florece la música, y la música, flor del desierto, es a su vez un misterioso silencio. Abandonamos entonces el silencio del espejo y entramos en el silencio del desierto. ¿Por qué el desierto lo vinculamos siempre con el vacío o con el silencio? En los orígenes de muchos de estos caminos hay un campo que ha marcado la cultura europea desde la importante dimensión religiosa del cristianismo. Son los padres del desierto, de los que no quería dejar de hacer una cita. No otros han sido los inicios de muchos terrenos de la espiritualidad desde ese primer cristianismo. Estoy pensando en los anacoretas, eremitas, los profetas, etc. Y también a través del triunfo y expansión posteriormente de las órdenes monásticas. En el medievo, estas fueron auténticas cunas de la preservación y expansión de la cultura y el conocimiento y de la fe, como sabemos. Estos monasterios fueron también espacios de silencio y a la vez se llamaron comunidades de bisbiseantes. Esta es la forma de denominar estos monasterios y estos scriptoria como lugares de la copia y de la cultura en el medievo por un autor también muy importante como es Ivan Illich. Al desierto le añadimos un monasterio en esta imagen. Tenemos el famoso monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Esa conjunción entre el silencio, la fortaleza cerrada y ese lugar inhóspito para el silencio que lo rodea son verdaderamente símbolos de lo que es el mundo del cristianismo, y esto tendrá, según mi parecer, una repercusión enorme también en el mundo del arte posteriormente. El desierto, por tanto, ha constituido un lugar para la ascesis en una visión utópica de la vida cristiana. El silencio y la escritura son actividades que focalizaron el trabajo de esos scriptoria medievales de los que hablaba, están presentes no solo en ese estudio que he citado de Illich, sino también en la perspectiva filosófica y filológica de otros autores muy posteriores. Uno de ellos, no quiero dejar de citarlo, es Emilio Lledó. San Agustín, volviendo hacia atrás, reconoció el silencio como un espacio de encuentro con Dios. En sus confesiones presenta el silencio como un lugar de experiencia mística ante el encuentro con la hostia consagrada como cuerpo de Cristo. Hostia con H mayúscula, solamente para las nuevas generaciones. Desde la orden de San Benito, el silencio en los cenobios medievales estaba vinculado con otros aspectos como la humildad y la obediencia. E incluso en algunos de los comentarios medievales, el Apocalipsis, por ejemplo, esos conocidos beatos, en estos beatos el silencio poseía formas concretas de representación en los propios manuscritos a través de recursos visuales como la geometría, el color o el material. Esto es absolutamente fascinante, cómo en una representación de un beato, los artistas que hacen las ilustraciones, las iluminaciones, son capaces de representar el silencio en la magia, en la página, en el pergamino, a través de simbologías que atañen a la geometría, al color o el material. La escritura trataba de recoger la vibración del silencio en su dimensión sonora y acústica. La memoria de estos padres del desierto llega hasta ciertas formas de meditación y misticismo de los siglos XX y XXI. Ejemplos recientes
creo que son muy importantes, de autores como el monje trapense Thomas Merton o el escritor y sacerdote que todos conocemos por su éxito en estos últimos años, Pablo Dors en España, son representación de este lado de la meditación y el silencio en nuestra cultura. Merton llegó a describir incluso un tipo de silencio que hablaba y sonaba más fuerte y elocuentemente que cualquier voz. El silencio con uno mismo en la meditación, en el aislamiento monacal, artístico y personal, es un campo de experiencia importante que encuentra sus ecos no solo en Occidente, sino también en muchas formas y dimensiones espirituales de otras culturas del mundo. Podríamos hacer un rastreo sobre el silencio en el sufismo, en el taoísmo zen, etc. El silencio favorece una concentración más atenta, es la condición del recogimiento. También en periodos muy anteriores se dieron experiencias similares vinculadas al silencio, al aislamiento y a la quietud en forma de meditación y muy especialmente de hibernación. Todo esto de lo que hablo muy anterior a estos padres del desierto está atestiguado en ejemplos muy claros de la antigua Grecia, sobre todo en el marco del Mediterráneo, en la Magna Grecia, en la actual Italia en concreto, donde se realizaron este tipo de prácticas. Un autor fundamental para comprender estos estudios es Peter Kingsley, que ha tratado con muchísima profundidad vinculando todo este mundo de la hibernación, el silencio, el aislamiento, etcétera, en ese mundo tan antiguo, en autores presocráticos, muy especialmente en el gran Parménides. Cuando hablamos del vacío y del silencio, yo querría contraponer una imagen que es totalmente antitética. Esta imagen que estamos viendo, quizás desde nuestro punto de vista no la podríamos percibir como vacío o como reducción de material o como silencio. Esto pertenece a una forma muy distinta que atañe a la compleción de los espacios en el arte árabe, que se convirtió en una marca y es hasta hoy una marca estilística. La saturación de las superficies es esencia como forma de expresión plástica. Todo esto, estos rasgos de los que estoy hablando que encontramos en este mosaico que tenéis aquí, este alicatado, en este caso de la Alhambra, viene determinado por formas de ornamentación muy prototípicas del Magreb y del cercano Oriente. Si observamos, por ejemplo, el arte bereber del Magreb, yo he tenido la ocasión de estudiarlo, sobre todo en Túnez, todo este mundo es previo al Islam y se pueden seguir los trazos de una voluntad artística de ornamentación que atañe a las casas, a las paredes, a las alfombras, y que nos permite comprender cómo el espacio se convierte en un lugar de expresión artística a través de la geometría y esta idea de la compleción, que podríamos situar como una antinomia del vacío. Los elementos que ornamentan las superficies de paredes y techos, por ejemplo la Alhambra, nos sitúan ante un trabajo continuo de compleción de una superficie hasta sus límites. Esto, como digo, no parece invocar una idea de vacío o de silencio, sino todo lo contrario. La compleción, la saturación absoluta del espacio posee otras consecuencias perceptivas. Esto es lo que han hecho de manera mágica en las superficies estos artistas árabes, sus artistas y artesanos en multitud de edificios y espacios del mundo islámico. Aunque no esté prohibido expresamente representar objetos o personas, esta regla se ha aplicado en gran parte como resultado de una forma de interpretación. Es decir, el desarrollo de la abstracción no nace solamente de una obligación de no representar las figuras. Esto es una forma de interpretar que ha sido posterior y que se mantiene. Sobre este tema tan interesante de la abstracción, ya escribió un autor que también me parece fundamental como Wilhelm Furringer en su trabajo sobre la abstracción en el arte. Furringer describió la necesidad y afán de abstracción que se produce en el arte cuando el artista se sujeta a una ley para su propia creación artística. Un arte trascendental tiende a privar a los elementos orgánicos de su propio valor orgánico. Por eso se impone la esfera de lo inorgánico y por ello condujo el arte a la línea rígida, a la forma muerta, cristalina. Todo lo viviente lo tradujo al idioma de esos valores imperecederos y absolutos, pues las formas abstractas sustraídas a lo finito
son las únicas y las más altas en que el hombre puede descansar de la anarquía del panorama cósmico. Esta frase que se las trae es de Forringen, de su famoso libro de 1905 en torno a la abstracción, ¿no? Abstraktion und Einfühlung es el nombre. Bien, pues todo esto nos lleva a ver que también en el mundo de las alfombras el espacio es totalmente completado y relleno en un camino que solo quería apuntar en estas líneas que nos lleva hacia un mundo totalmente diferente de lo que van a ser otro tipo de culturas. Y saltamos, damos un salto gigantesco, abandonamos el mundo islámico, la abstracción y ese concepto de compleción que nos atañe también en España después de 800 años de influencia y de vinculación con el mundo islámico en nuestro mundo visual, y nos vamos a una cultura tan lejana en Oriente como es la China. ¿Por qué el vacío o el silencio, podemos decir, constituyen una perspectiva enormemente prototípica de ese pensamiento oriental? Para la pintura china y japonesa, desde muy antiguo, el vacío es una forma enormemente importante de representación. En China, la pintura constituye una filosofía en acción. Es una práctica sagrada cuyo objeto es la realización total del hombre, incluyendo su parte más inconsciente. El vacío constituye una parte esencial en ella. El espacio no pintado puede llegar a ocupar hasta 2/3 de la tela. Si ven ustedes veis estas imágenes, esta imagen que os pongo, fijaos hasta qué punto no está completada. La caligrafía es parte de la pintura. En este momento, siglo XVI, XVII, a veces no hay diferencia entre maestro, calígrafo, poeta y pintor, pero dejando de lado este comentario tan importante, fijaos cómo no están terminadas las imágenes. El vacío puede ocupar hasta, como acabo de señalar, hasta 3/4 partes, y la no saturación del espacio, justo la antítesis del mundo islámico, es esencial en la estética de esta pintura china. Es necesario que haya vacío y hueco, subrayadas estas dos palabras, y que sus 4 costados en la pintura esté determinado por un espaciamiento que permita el paso, de manera que permanezca libre, despejado y desahogado. Los artistas están hablando en este momento del aire, del movimiento, de la energía que debe fluir por el espacio vacío. Si la pintura está repleta, ya no hay viento que pueda expandirse y pasar. Se debe evitar que se tapone este flujo. El vacío no es, por tanto, una representación de la nada o de la ausencia. Es un elemento dinámico y activo donde se alcanza la verdadera plenitud. El vacío y lo lleno se alternan y engendran recíprocamente para el pintor chino estos aspectos estilísticos tan importantes. La filosofía griega, en cambio, solo por hacer un excurso aquí, considera el vacío solo como una posibilidad de movimientos entre los cuerpos. Esto es antinómico también en relación a la filosofía china. La filosofía china pone en juego un vacío que ensancha las formas y al desaturar lo pleno y al decantarlo, desprende lo espiritual. Esto es una cita de François Jullien, un famoso sinólogo. Además, destaca que el pintor oriental prefiere focalizar las figuras de todo su trabajo a través de elementos simples que representen la totalidad. Es decir, en lugar de pintar todo un árbol, es más interesante reducir las imágenes a algunas ramas que ya representan el todo. El blanco ha sido asociado como perspectiva de representación de un espacio vacío con la quietud. Por eso la dimensión mística y contemplativa corre pareja a esta forma de expresión en la pintura. La incomplenitud es esencial, justo al revés que en el arte árabe. En esta otra imagen podemos ver exactamente lo mismo. La caligrafía, la pintura y la poesía, además, iban de la mano, como he dicho, y con frecuencia los artistas
unían estas perspectivas en un propio trabajo sin poder diferenciar dónde empezaba un territorio y otro. Esto nos vincula de nuevo a la idea de lo interdisciplinar que citaba al inicio. El pintor, según Li Hua, del siglo XVI, contiene en sí mismo la realidad pictórica y la vacuidad. Todo era una conjunción. Todas las superficies que se diluyen son una constante en el arte de la pintura japonesa y china, algo que encontraremos posteriormente incluso en el Renacimiento en algunos ejemplos sorprendentes del mismo Leonardo. Es curioso que algunos fondos, horizontes y paisajes parecen estar difuminados hacia el vacío, como en la pintura china. Aquí hago un excurso, hay una teoría que habla de un famoso viaje de diplomáticos, comerciantes y artistas chinos por el centro de Italia en la época de Leonardo, que trajeron muchos cuadros, muchas imágenes, caligrafía, etcétera, para intercambios comerciales. La pregunta es si esos vacíos pudieron tener una vinculación, por lo menos en la estética, en la zona de la Toscana. Lao Tzu y Zhuangzi, que son los fundadores del taoísmo, unían el vacío con el aliento, que es el espíritu inmaterial al mismo tiempo, principio de vida y vida realmente encarnada. Este Lao Tzu, que está traducido al español, es un autor muy importante, en sus textos sobre la pintura señala algo que es fundamental. Cuando se quiera representar lo más inconmensurable de una montaña, no hay que pintar la montaña entera, sino que hay que cubrirla de nubes, brumas y no dejarla ver en su totalidad. Asistimos a una relación en el mundo chino entre lo lleno y lo vacío, y no entre dos elementos llenos como es en el mundo occidental. La dialéctica vacío-lleno o positivo y negativo, es un poco como el yin-yang, empapa la visión del pintor de esta cultura. La mayor perfección parece imperfecta y la mayor plenitud parece vacía, escribe el mismo Lao Tzu. Por otro lado, ya que estoy hablando del silencio y el vacío y confrontándolos con sus antítesis, no viendo la totalidad, sino solamente lo fragmentario, nos acercamos mucho más a lo infinito, a la infinitud y a la totalidad. El gran autor italiano Giacomo Leopardi, en su Zibaldone, o Italo Calvino, otro autor fundamental, ya reflexionaron particularmente sobre este tema. Aquí aparece en realidad un concepto muy importante, la idea del fragmento. Las pinturas parecen fragmentarias. En el siglo XX, este concepto de fragmento tendrá, como muchos sabéis, una importancia radical, no solo en la filosofía. Mucho después de Lao Tzu, en Walter Benjamin o en el mismo Adorno, el fragmento se alzará como una categoría de pensamiento y un camino de gran peso en la creación artística. Lo mismo se puede señalar en el campo de la historia del arte en relación a un trabajo también impresionante, muy importante, que es el desarrollado por Avi Warburg. Una de las grandes aportaciones a esta idea del fragmento la tenemos como antecedente en el trabajo escultórico de otro autor fundamental, Auguste Rodin. Y en la pintura, la idea del fragmento ha sido también un terreno esencial en la evolución, por ejemplo, del trabajo de un Mark Rothko en su camino hacia la abstracción en los años 30. Sus primeros cuadros eran figurativos. ¿Cómo llegó a ese camino de la abstracción tan brutal? Pues fue la distorsión y la fragmentación de la figura humana, como la desmembración de Orfeo en la propia mitología, es la que se constituyó en origen de esa abstracción, entroncando la gran tradición de la pintura desde nombres como el citado Leonardo da Vinci. Por tanto, en estos cuadros que estáis viendo, el maestro de la pintura china lo que pinta es el blanco, o sea, la nada, y sobre esa nada aparecen elementos o figuras que con recurrencia son los mismos, un puente, un árbol, un pescador, son elementos muy recurrentes y repetidos siglos tras siglos, porque lo importante no es lo que representan, sino la forma de caligráfica del trazo, la incomplenitud del material, la energía y cómo fluyen esas energías contrarias en una superficie en dos dimensiones. Para muchos de estos artistas, el aroma es más importante que el sabor y la resonancia que deja la pintura o las palabras en la poesía queda como un elemento fundamental después de observar o leer estas propias representaciones.
Nos vamos a acercar ya al siglo XX. No querría dejar de citar algo muy importante, es el hecho de que en el arte del siglo XX, el vacío, la abstracción, o sea, el uso del vacío, el uso del color, el uso de lo figurativo, no figurativo, han jugado papeles muy importantes para determinar diferentes escuelas en Europa, bueno, y en Occidente. La idea de vacío la tenemos continuamente en este arte occidental. Este caso de Malevich es prototípico de todo lo que estoy citando, y estas relaciones nos permiten enfrentarnos a qué significa relacionar el ojo con el oído, cómo podemos vincular la escucha con con la visión. Un autor que imagino que habrá aparecido varias veces, por lo menos en la charla de Paco Jarauta estaba apuntado, el compositor Pierre Boulez ha resaltado su interrelación y diálogo con la obra y con los textos de un gran autor anterior como es Paul Klee. Ese diálogo representa una vinculación ideal entre dos autores con sus propias inquietudes artísticas. Más allá de estas interrelaciones entre el mundo musical y el mundo de la pintura, podemos plantearnos cómo es el sonido de un cuadro, como decía al inicio, cómo es la resonancia muda que las imágenes pueden activar en nuestra imaginación, en nuestra no escucha, cuál es el eco de una imagen que nos suena. El espacio de silencio se constituye en ese istmo de percepción que los sentidos del oído y de la vista despliegan ante artes como la pintura o la música. Esta obra que tenemos aquí y en esta imagen con esta señorita delante nos permite ver cómo la contemplación y esa dimensión mística siempre está en un estrato de percepción. Es un cuadro del gran Barnett Newman en Nueva York, y en este trabajo esa vinculación entre lo lleno y lo vacío, la reducción, ese lado minimalista de solo esas líneas verticales prototípicas de la estética de Newman, nos permiten crear un mundo en la imaginación que es enormemente amplio y grande y que casi nos está enfrentando a estos conceptos que estoy planteando de lo vacío, del silencio, de la calma, de la escucha. En este caso es azul, como veis. La pintura china que hemos visto hace mucho uso del lienzo o del papel o de la seda en la que no se ha pintado y se queda el material vacío, sin representar. En el cuadro de Malevich, el blanco se hace un elemento esencial. Newman utiliza aquí el azul. En la historia de los colores en el arte occidental es importantísimo ver cómo van creándose capas simbólicas de significación que son muy importantes. El mismo azul era el color del duelo, se llamaba kíanos en el mundo griego. El luto era de este color. El blanco es el luto en Japón, mientras que en otros países occidentales es el negro. Por eso, leer los colores con esta dimensión es importantísima, y esto adquiere unos tintes muy, muy importantes también en la contemplación de la misma pintura en el Renacimiento. Esos colores azules, etcétera, tienen significados y tienen una serie de elementos retóricos que forman parte de la representación. Este es Newman, y este autor que no quiero dejar de citar es español. Es un ejemplo de Fernando Zobel. Fernando Zobel, en este cuadro que titula Flauta 9, nos permite observar una perspectiva oriental de la que he estado hablando antes, pero Zobel, bueno, se puede decir que era oriental porque venía de Filipinas, pero bueno, no venía por ese lado. En Zobel, el vacío y los espacios abiertos, sobre todo con el uso del blanco, crean la posibilidad de que se mueva el viento por ellos, como la pintura china. Los conocimientos que tenía Fernando Zobel sobre el arte asiático eran enormes, y su trayectoria vital comparte una especial relación con otros artistas que también experimentaron una atracción especial hacia el mundo oriental, como el mismo John Cage o otros como Octavio Paz en su poesía. Recordemos su gran poemario de título Blanco, o el trabajo de Tapies, también muy vinculado al mundo oriental, lo podemos ver en sus textos, u otro autor muy diferente como es Oteiza. Zobel realizó su primer viaje a Japón en 1956 y visitó en Kioto el famoso
jardín de Ryuan-ji, objetivo de inspiración para artistas muy repetido como el citado Cage. También fue un gran coleccionista y este camino hacia la simplificación en la superficie en su pintura fue un proceso verdaderamente buscado como una marca estilística. La simplificación en el arte vive de tensiones y para Zobel es curioso que decía que estas tensiones morían cuando se utilizaban lo que él llamaba, entre comillas, distracciones. Por eso estamos asistiendo cómo el blanco se constituye en ese campo simbólico del vacío y que lo estoy vinculando con el campo musical de lo que va a ser el silencio, del que voy a hablar enseguida. Desde el punto de vista plástico, por tanto, el vacío no es una ausencia de imagen. Esto es muy importante decirlo. El vacío no es que no haya imagen. Igualmente, en la música, el silencio no constituye una ausencia de sonido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en otra disciplina como la arquitectura, cuando se buscan referencias, por ejemplo, a elementos de simetrías para crear rimas o ritmos? No solo se consigue esta idea en la arquitectura a través de los elementos formados por material, como son muros, columnas, etcétera, sino sobre todo a través de los elementos de vacío. Esto es una cosa muy importante. Los vanos, ventanas, puertas, vasillas, pasillos. Estos son los que configuran también la arquitectura que al final es realmente la que habitamos. Habitamos en el vacío, no en el material. Algunos destacados arquitectos han trabajado en los últimos años el vacío como un elemento esencial. Un ejemplo muy pertinente es el de mi querido Alberto Campo Baeza, que continuamente reflexiona sobre la luz como el material fundamental en su ideación arquitectónica. La arquitectura se asemeja a un instrumento musical, siendo su espacio vacío la caja de resonancia para el sonido y el lugar de trabajo con la luz. Los elementos tectónicos de construcción han representado estas formas del espacio en la arquitectura, no señalando en negro las columnas y las paredes, sino resaltando especialmente los espacios vacíos, que son los habitables. Es decir, se puede cambiar la forma de representar un templo o una iglesia de Palladio. El espacio vacío puede ser el que constituya la arquitectura. Esto nos lleva a autores radicales en este sentido como Peter Zumthor, o Stephen Hall, cuando se acerca al concepto de atmósfera. Este concepto fue adelantado por otros autores como Gernot Böhme en 2006 y señala que en la arquitectura hay otros elementos que van más allá de la pura percepción visual, en las que han destacado, por ejemplo, el elemento táctil, la acústica, la rugosidad, el color, la temperatura. En todos estos terrenos, los textos, por ejemplo, del arquitecto finlandés Juhani Palasma son de los más reveladores. Es decir, hay otros parámetros importantísimos en la arquitectura y que se han convertido en un elemento fundamental de estudio en lo que, por ejemplo, en los últimos años se está estudiando como neuroarquitectura. Y con esto llegamos a la música. ¿Qué ocurre en el vacío en la música? ¿Se puede hablar del vacío en la música? ¿Qué función cumple el vacío en la música? Para un compositor puede ser igual de importante el papel del silencio y del vacío de material sonoro dentro de una obra. Autores como Johann Sebastian Bach o su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, Schumann, Liszt han usado el silencio con finalidades totalmente diferentes, esto sin llegar al siglo XX. Han presentado el silencio justo para impedir un elemento de previsibilidad, para hacer experimentaciones, para romper la inercia de la escucha, etc. Muchas estrategias se han planteado mediante el uso del silencio. Hay que señalar que un elemento fundamental en el arte musical, sobre todo en el barroco, fue la retórica. Y algunas de las figuras más importantes de este arte de la retórica ya las tenemos desde Cicerón o Quintiliano en este arte de la oratoria y en la poesía y posteriormente de forma destacada en la música. Figuras retóricas como la suspiratio o la interruptio son enormemente importantes y se basan en la interpolación del silencio como forma expresiva para romper, sorprender o para crear un estado de ánimo diferente. Solo pongo un ejemplo muy sencillo. En la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, en un momento determinado se hunde
toda la música y toda la tensión en el silencio como una expresión negativa, uniendo la muerte de Cristo con el propio silencio. Son en ese momento cuando Cristo va a morir, a punto de morir, dice las famosas palabras Lama Sabachthani o Jesús, warum hast du mich verlassen? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese momento que dice estas palabras pierde el aura del acompañamiento de las cuerdas de la orquesta que han acompañado su voz durante toda la pasión, y la soledad de ese vacío que se percibe en la piel, en la escucha, marca una nueva percepción del silencio como límite o paso de trascendencia hacia la muerte. En el vacío y en el silencio podemos percibir a veces las mayores concentraciones de energía de una obra. Nunca dejo de citar como en el judaísmo hay una figura importantísima que es la del grito silencioso. Es el grito, la energía de un grito tremendo, pero que no se puede oír. En tamaña paradoja residen muchos aspectos que más o menos estoy tocando aquí. Esta pieza que tenemos ahora proyectada es un famoso rondó para tecla de Carl Philipp Emanuel Bach, donde asistimos a un uso experimental y muy sorprendente de las pautas en la escritura para teclado. Aquí podemos ver, no hace falta saber música, pero podemos ver cómo de repente el material se interrumpe con estos silencios. Aquí son 2 y de repente aquí son 3. Se paraliza totalmente el material y uno se pregunta, ¿qué está haciendo Carl Philipp Emanuel Bach? ¿Por qué se interrumpe, se rompe? Esto no es que estuviera borracho, sino que está creando un contraste enormemente brutal a través de la interpolación del silencio de una forma no prevista. Esto lo ha definido muy bien mi querido musicólogo Hermann Danusa en Berlín, era profesor en la Humboldt Universität, cuando ha hablado sobre el concepto de lo imprevisto, sobre todo en la música de esta época, como un concepto en el cual la sorpresa y lo imprevisto forman parte de las estrategias de desarrollo formal del material musical. Esto de lo imprevisto lo podríamos aplicar también en otros mundos interdisciplinares. Lo podríamos hacer en la página de un poema, lo podríamos hacer en la fachada o en la fachada de un edificio, lo podríamos hacer en medio de una obra de teatro. Es decir, ese concepto se ha hecho realidad a través del uso del silencio. Este otro ejemplo que tenemos aquí es también, no quería dejar de citarlo, es de Papillon. Es la famosa pieza Opus 2 para piano, una obra muy temprana de Schumann, donde al final lo que determina es algo tan vanguardista, revolucionario, extraño, imprevisto y sorprendente como es ir levantando las notas, las teclas, y poco a poco se va creando el silencio que va conquistando el espacio del sonido. Esto no lo hemos encontrado nunca antes. Esto es algo absolutamente novedoso que nos permite ver cómo el silencio tiene una carga por detrás, no solo estilística, sino también de pensamiento que atañe a los mundos de la filosofía, etcétera. El vacío se interpone justo para cerrar esta pieza. Y con esto vamos llegando hacia el final de esta exposición. Este fragmento que veis es una partitura para mí muy querida, muy importante, de un autor que precisamente este año celebra el centenario de su nacimiento. Bueno, el año pasado fue realmente. Es el compositor veneciano Luigi Nono. Podría haber hablado de tantas obras en las que el silencio ha cumplido un papel fundamental, de muchos tipos de escuelas o de corrientes musicales y desde principios del siglo XX. Podría haber hablado de Moses Aarón, podría haber hablado de otros autores también que han hecho del silencio un elemento muy importante, pero quería terminar esta ponencia con este autor. Esta pieza se titula A Carlo Scarpa. Luigi Nono, en esta Carlo Scarpa lo que desarrolla es un uso excepcional de este silencio del que estamos hablando y del concepto ya añadido o tratado antes de lo fragmentado. Carlo Scarpa, baste solamente decirlo, fue un gran arquitecto y teórico de la arquitectura, también veneciano, que murió en Japón, que era una cultura además con la que tuvo muchísimas interrelaciones. Hace poco ha salido un libro también sobre todas las vinculaciones de Scarpa con el mundo, con la cultura japonesa.
Luigi Nono nació además en el mismo año que Chillida, otro autor del que no quiero dejar de hablar. Tanto Chillida como Nono tienen muchísimos elementos comunes y en ambos el silencio se convierte, o el vacío, en una referencia estilística del trabajo. En el caso de Luigi Nono, este autor hace uso de diferentes pausas en su material musical a partir de la notación, desplegando una cartografía de silencios vibrantes que interrumpen los espacios de sonido. En Nono escuchamos una música que en muchos momentos se paraliza, se interrumpe, se desarrolla a través de una fragmentación entre el sonido y el silencio en la propia temporalidad de los materiales. Son silencios que van jalonando y fragmentando el propio material musical en su desarrollo temporal. La perspectiva oriental de lo vacío y lo lleno, podríamos decir, está presente. Nono ha hablado en muchos momentos, en esos años 80, sobre la importancia de esos silencios, de esos espacios que adquirirán un gran despliegue después a través de otras formas de utilización, sobre todo a través de la Live Electronic, como fue su gran obra magna, el Prometeo, Tragedia dell'ascolto. Un ejemplo iniciador de este último periodo realmente del trabajo de Luigi Nono fue su cuarteto Fragmente, Stille and Diotima, ya el título de Fragmentos, Silencio, a Diotima es palmario, nos revela cuál es la búsqueda de Nono en esa fragmentación del material. Ese silencio, Nono, esto es muy importante, no constituye una ausencia de material, sino que es un material constituido en su esencia por el propio silencio, igual que el vacío que envuelve una escultura o el vacío en la arquitectura. El mismo Chillida hablaba del vacío de una manera enormemente importante como parte constitutiva de su escultura. No era solo el material, sino que también era el vacío en torno a la escultura, en torno al material. Para Nono, los silencios son momentos en los que se concentra toda la tensión de una simultaneidad temporal en la que se cruzan pasado, presente y futuro. Esto es una frase del mismo Luigi Nono. Nono sitúa el acento en lo relacional del sonido, es decir, en su interrelación con otros sonidos, con los espacios y con todo lo que se relacione con uno mismo y con el que escucha. Pese a la confrontación que se ha dado históricamente entre las figuras de Nono y Cage desde los años 50, sobre todo a partir de ese famoso texto de Nono, Presenza storica della musica de oggi, para ambos autores, al final, el silencio es un lugar privilegiado en el que poner en juego, gracias a la escucha, subjetividades y temporalidades, y en el que el trasvase entre arte y vida afecta a ambos lados. Esta fragmentación va unida, al igual que en el caso de Chillida, al uso de un material muy reducido. Esto nos recuerda a lo que acabamos de ver antes de los autores del mundo chino, esa reducción enorme del material, o lo que vimos en el mismo Barnett Newman, esa reducción enorme que están desarrollando en diferentes campos de trabajo. El mismo Chillida se centraba de forma muy parca en materiales muy concretos como la madera, el hierro, el alabastro, el acero corten. Cada obra se circunscribía y limitaba a un material homogéneo muy restringido. De forma paralela, esta obra que estamos viendo en la pantalla, a Carlo Scarpa, reduce en cuanto al uso de materiales todo de una forma extrema. Solo utiliza una alternancia continua entre dos notas, do y mi bemol. Esta columna de materiales que estamos viendo en este primer compás es todo en base a la nota mi bemol. Después tenemos un calderón y después tenemos otro fragmento basado en la nota do y después tenemos otro calderón o pausa y volvemos a otro do. Después tenemos un mi bemol, es decir, son alternancias entre fragmentos que están interrumpidos por estos símbolos de diferentes y muy concretas duraciones que fragmentan la escucha y jalonan una estructuración del material basada precisamente en esa alternancia entre material y sonido, sonido y silencio, y la idea de fragmento. En realidad, do y mi bemol, solo por cerrarlo, deriva del nombre de Carlo Scarpa. La C es la C de Carlo, que es el do en el sistema de notas alemán, y el mi bemol en alemán se dice es, que es como el inicio de Scarpa. La pieza, por tanto, es una fragmentación continua de materiales que se interrumpen por silencios de diversa longitud.
Pero a todo esto lo que añade Luigi Nono es una multiplicación infinita de microintervalos. Es decir, utiliza no solo el do, sino el do cuarto de tono alto, el do 16avos de tono alto o el do cuarto de tono bajo, 16avos de tono bajo, y se produce una multiplicación exponencial de las alturas con una misma nota, y esto tiene un efecto paradójico en la escucha. Nuestra escucha percibe el espacio y el relieve precisamente en esa fragmentación en cuanto a las alturas, a lo que son los trabajos en cuanto a los hercios, cómo está trabajado, ¿no? Así que al final a lo que asistimos es que la estructura en fragmentos de esta obra parece nacer de un material que busca su propia forma a través de esta superposición o justaposición de fragmentos. En conexión con lo que he citado antes de Lao Tzu y la pintura china, la obra de Nono, que respira con Schlegel, Novalis o Schumann, también vistos, intenta compensar lo irrepresentable de lo ilimitado a través de lo finito ilimitado, en algo así que derivaría en que la convivencia de la imposibilidad y necesariedad de una completa presentación. Esto, por tanto, nos lleva a una forma de enfrentarnos al sonido y a la forma que nuestro oído humano se enfrenta con él y con el espacio. Es un mundo enormemente especial en el cual todo queda colindante en su reducción y esencialidad, por ejemplo, con el espacio de poetas y artistas como San Juan de la Cruz o Clara Janés, Hugo Mujica, el citado Zobel o el gran videoartista Bill Viola. Todos han hecho uso de esta reducción para presentar espacios de silencio o espacio de reflexión, y en todos convive también un poco ese aura de la meditación, de la quietud, de espacios donde el tiempo juega otra dimensión distinta que cambia nuestra percepción. Por tanto, y termino con esto, el silencio es un reflejo de la forma de creación artística del hombre de hoy y la forma de enfrentarse a los materiales desde perspectivas que ya han cambiado totalmente los paradigmas del arte clásico. El vaciamiento, la consumación y el silencio como vía de conocimiento sitúan al artista como habitante de un territorio del límite, en una auténtica experiencia simbólica. La llama que consume, recordando a San Juan de la Cruz, nos sitúa en el territorio casi de la luz, en lo que Eugenio Trías ha llamado espacio-luz. Cuando hemos transitado los espacios del vacío con esta charla, con los territorios de esa consumación en la nada y en el silencio sonoro de un San Juan de la Cruz, podemos llegar a percibir otra dimensión. Esa búsqueda nos lleva a sentir con el taoísmo zen o con el mismo poeta Antonio Gamoneda en un célebre verso suyo que termina diciendo que la única sabiduría es el olvido. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, ¿me ves, José María, o no? ¿O me oyes solo? Te veo perfectamente. Perfecto. Perfectamente. Pues estupendo, porque así podemos dialogar un poquito. Y sí. Bueno, a ver quién... Bueno, primero felicidades, por supuesto, por la exposición, que ha sido muy clara y muy convincente. Y ahora, pues supongo que habrá, no controversia, pero sí algo de discusión. A ver quién quiere empezarla. Hola, José María, muchísimas gracias. Ha estado estupendo. Sí. Y yo lo que quería comentar es, yo he sido bailarina de carrera clásica, contemporánea, y cuando he dejado de bailar hace muchos años, bueno, me dedicaba a la docencia de danza y todo eso, pero después de varios años de hacerlo, tenía la necesidad de expresarme a través de la pintura. Y intenté varias veces ir a talleres de pintura y no encajaba, porque yo no quería pintar todo el espacio. Entonces me di cuenta que ya tenía en mí, con humildad lo digo, elementos que la danza, la sensación de ritmo, el sonido, el espacio, me había dado y los tenía adentro. Entonces comencé a expresarme, a pintar, y para mí era muy importante, y lo sigo descubriendo hasta ahora, dejar los espacios. Porque yo generalmente, no sé, trato de transmutar la sensación del movimiento
pero dentro de ese movimiento hay un sonido y hay un silencio, y es necesario para mí dejar ciertos espacios, porque si no, en eso como que no hay una respiración, ¿no? Y la primera sensación que yo he tenido, que después lo he reflexionado mucho, es una reflexión un poco banal, simple, es la sensación de haberme subido de niña a los 10 años a un escenario y solamente poner el pie en el escenario y ver ese espacio, que yo decía, esta es la boca del lobo, ¿no? Por supuesto que había el contraste de las luces, sin moverme, pero me atraía tanto porque era una sensación que después yo me he dado cuenta que era como de vacuidad, ¿no? Y eso ha sido una cosa muy preciosa y que me ha marcado mucho. Entonces, para mí siempre veo que hay un ritmo, lo de los espacios, la convergencia de cosas y de suspensos, ¿no? Como en el movimiento. El movimiento puede ser no movimiento y es importante, ¿no? Marcar todas esas cosas y hacerlas orgánicas. Eso es lo que quería decir. Realmente a veces es interesante salirnos de nuestro mundo occidental y aprender y ver qué se está haciendo en otros mundos. Por ejemplo, en la música, por ejemplo, si tú te enfrentas como pintora a lo que significa la pintura o lo que es el uso del pincel en la caligrafía islámica o en el mundo chino, la caligrafía china o japonesa, el trazo no comienza en el momento en el que el pincel o el cáñamo deposita la tinta sobre la superficie. Eso es falso. El trazo comienza cuando la mano comienza a moverse en el vacío, hasta que llega a contactar y no ha terminado, sino que continúa. Esto lo tenemos también en la música. Si veis el teatro no japonés, hay una serie de tamborcitos pequeños de los músicos en el teatro no, y a la hora de tocar el tambor, me veis bien, ¿no? No es el golpe lo importante, como es el pensamiento casi del ser o el tipo Heidegger, el ser. No, la escuela de Kioto, la escuela de la nada, trabaja con elementos que vienen de la propia tradición oriental y para estos instrumentistas que tocan estos tambores, el golpe lo comienzan haciendo así. Es decir, el sonido no es parte esencial del material, sino solo una parte. Por eso el vacío es parte también constitutiva de la pincelada, la caligrafía. Esa forma de considerar el vacío y lo lleno que he intentado expresar en esta brevísima exposición nos lleva a pensar que en el teatro no, el vacío en el espacio es fundamental, la caligrafía juega con el vacío y, por supuesto, la pintura puede jugar con eso. Y lo tenemos en el arte occidental también. No hay que irse solo al mundo oriental, sino que lo hemos visto en estos breves ejemplos que os he puesto de cómo el vacío es auténticamente un ejemplo revelador de la posición de escucha de un pintor, valga la paradoja que estoy planteando, escuchar la pintura, ¿vale? O jugar con el vacío en la música. Son categorías para mí paralelas. Gracias. Más intervenciones. Jarauza. Bueno, buenos días, José María. Es un placer. Buenos días, Paco. Un placer verte, escucharte, seguir ese hilo rojo que trazas de forma tan cosmopolita, donde los lugares se iluminan a partir de tu voz, el testimonio, llámese música o llámese teatro, literatura, arquitectura. Me ha resultado todo muy emocionante y por una razón singular. Hay toda una larga tradición en la historia de las ideas y en la historia de las culturas, en la historia cultural, que el silencio se refugió en los espacios de lo que se llamó en la tradición alemana de los años 20 Negatives Denken, un silencio que tuvo por excelencia su lugar en la mística, que se retiraba de la presencia para invocar poéticamente su relativa verdad. Has citado a Juan, los místicos centroeuropeos
que llegan de manera misteriosa a Paul Celan, ese silencio, ese Namenlose que se recrea en la tradición kafkiana y que interrumpe de muchas maneras, detiene el tiempo. Fui muy amigo de Carlo Scarpa y cuando construye, se restaura el Tolentino, la Escuela de Arquitectura de Venecia, en el hall de entrada al aire libre descansa un frontón palladiano, como si la arquitectura fuese citada no en su verticalidad, sino en su silencio, que era tanto como descanso. La sorpresa aquella de cuando muere y se leen sus últimas voluntades, él quiso ser enterrado como un, ¿cómo se llaman los nobles japoneses? ¿Samurái? Samurái. Fue enterrado de pie, así está enterrado. Y sin embargo, él que se apasiona tanto por la Alhambra, los textos sobre la Alhambra que oyen en los pequeños canales del Generalife y que transforma en uno de los jardines de Venecia. Es como un intermedio musical entre esa naturaleza que tiene voz, que tiene ritmo, escucha, sugerencia, y que no pasa solo por los lugares intervalados de las culturas. Me ha gustado mucho que aparezca Scarpa así como una figura tan inmensa. No, por supuesto, en el final tuyo compartimos esa pasión oniana y amigos de amigos y Cacciari siempre presente, y que irrumpe también como un lugar el segundo tiempo del Prometeo tan dramático y ese final cargado de melancolía que lleva casi a la suspensión de la música para convertirse lentamente en silencio, en espera, en lugar de la... A Nono le gustaba mucho decir que estamos siempre a la espera de una inquietante revelación. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Esa idea es de Kafka. Estamos a la espera de una inminente revelación. Por lo tanto, la mejor disposición, Stimmung, frente a esa posibilidad es el silencio. No ocupemos el tiempo de la revelación, de esa inquietante revelación. Te echamos mucho de menos y esas largas conversaciones, pero está aquí y es un gran placer escucharte realmente y poder compartir con admiración esa reflexión tuya que va atravesando culturas. Una tarde en la colina Gion de Kioto, todo se detiene y aquello que convirtió a ser el teatro del mundo termina siendo el vacío del mundo. Un pequeño jardín zen, como aparece detrás del Palacio Imperial, está como esperando todos los acontecimientos, la inquietante revelación, que también me ha gustado que cites a Octavio en esa misma dirección. En fin, un placer, y decir que las afinidades son tantas que hacen insufrible tu ausencia. Un abrazo, Paco, enorme para allá. Víctor. Hola, José María.
Hola, Espero Víctor. que vaya bien la grabación. Gracias. Bueno, no, más que una pregunta, es una observación que algo tiene que ver con, como ahora viene mi charla. Es muy curioso porque aquí, tanto en tu ponencia como en las dos que vienen esta mañana también, hablamos, es muy curioso, de dos, sale la palabra silencio y la palabra vacío, que son dos cosas. Yo creo que fuera Borges el que decía, y descubrían niveles más profundos de vacío ante el estupor de los aristotélicos. O sea, el vacío es algo que sabemos perfectamente que no tiene realidad física alguna, es decir, hay niveles de vacío, y además depende de la época y tal, pero no es ninguna observación crítica, sino al contrario, y para hablar de silencio, pues tendría que ser prácticamente que no hubiera, yo no sé, sería el colapso de la energía, por así decirlo. Y sin embargo, es tan curioso que esto, que para los físicos pues es como mucho, es un límite. Y a los filósofos, a los teólogos, a los artistas, nos interesa tanto esto. Es es decir, algo que no tiene realidad física. Y no simplemente con ello quería observar que hay cosas que no tienen realidad física y que son muy interesantes. O sea, que no todo lo que nos interesa a los seres humanos tiene realidad física. Es una connotación casi platónica a tu intervención, más que nada. ¿Quieres contestar o pasamos? No, a Víctor ya no le contesto. Profesor Gozón. José María, buenos días. Gracias por Buenos días, Gozón. esa Buenos días. síntesis que nos has hecho tan maravillosa, que a mí me ha servido tanto para aprender ciertas cosas. Una curiosidad, nada más, comentar contigo, muy subjetiva. Hay unos silencios, tú por supuesto sabrás muchos más ejemplos que yo. Hay un silencio aterrador en una obra que no quiero ni acercarme, casi nunca me acerco a ese silencio porque me aterra. Y me gustaría saber qué impresiones has tenido tú cuando por primera vez te enfrentaste o viste la partitura, que es el final del arte de la fuga, incompleto, y los intentos, creo que de todos fracasados, de completar ese último contrapunto. Es una curiosidad, ¿eh? Bueno, podríamos considerar que el vacío se interpone en el final de una obra y hablaríamos de su incomplenitud. Es verdad que ha habido varias propuestas para terminarlo. También es verdad que un pozo muy romántico es dejar la obra sin acabar, igual que alguna versión que hay del Requiem de Mozart, para que se vea cómo la mano humana ha llegado a la imposibilidad de ejecutar algo y por tanto el vacío ha reemplazado lo que no se ha podido hacer en vida, porque Mozart ha muerto o porque Bach no termina la obra. No la terminó porque murió, sino porque no llegó a terminarla. Es curioso esto también. La gran pregunta que tú me haces, yo la llevaría a otro terreno muy interesante. ¿Es necesario terminar una obra? Yo con mis alumnos les planteo cosas, pero claro, se les rompen las cabezas si vienen del mundo clásico romántico, de la concepción de la música, ¿no?, occidental. ¿Debe tener una obra musical un inicio y un final? Entonces, se les puede poner ejemplos de otras culturas donde ese concepto no existe. Y después, ¿es necesario terminar una obra? La misma obra de la que estamos hablando, A Carro Scarpa, de Luigi Nono, ¿está terminada? ¿Necesita sentirse ese lado absolutamente occidental de una forma cerrada donde la completitud determina el final de un material? En ese sentido, creo que es muy interesante que el arte de la fuga se haga sin terminar o que se hagan propuestas donde lo fragmentado o la incompletitud es una estrategia de trabajo que ha sido absolutamente prototípica en muchos autores del siglo XX, ¿eh? Otra cosa, que entremos en el lado romántico de que no ha terminado porque se está muriendo, o la película de Milos Forman de Mozart, donde Mozart a punto de morir está dictando lo último que podía y entonces es el vacío el que sustituye, es el silencio el que queda. A veces completar una obra es una labor que abre muchos territorios en el mundo de la intertextualidad. Por ejemplo, Rendering, una obra de Schubert que Luciano Berio completó. Y esto al final nos lleva a otras disciplinas, porque el origen de mi charla tenía que ver con la interdisciplinaridad.
¿Cómo se enfrentan los arqueólogos al material que restauran del pasado? Entonces, hoy en día se puede ver que se completa a lo mejor una parte de un templo y a través de un material de láser se puede descubrir cuál es el material añadido y cuál es el original. En otros momentos de la historia lo que se hacía era, a lo bestia, hablo en el siglo XVIII-XIX, era completarlo más o menos como se creía. Y en otros momentos la ideación es dejar sin terminar aquello que no está terminado y por tanto el vacío forma parte de una creación, por ejemplo, arquitectónica en la arquitectura, ¿no? Y esto, la arqueología se enfrenta a este tipo de materiales. Pero solo por citar el mundo chino oriental del que he estado hablando, para los chinos esto no es una razón de ser, no es pertinente, no existe como concepto dejar un templo sin terminar y por eso cualquier templo taoísta en China o en Japón, cada 60, 70 años es sustituido en todas sus partes, reemplazando todo el material original, porque lo importante para el pensamiento oriental es la forma y no el material. Por eso, si transustanciamos nuestro pensamiento en otra forma de concebirlo, nos enfrentamos que esa idea de completar una obra es un acervo, es algo que pertenece a nuestra perspectiva occidental absolutamente clásica. Bueno, realmente esto, el problema que plantea Gozón de terminar o no terminar. Ahí. ¿Se oye ahora? Vale. No, que decía que el tema este de terminar o no terminar una obra que el autor ha dejado bien porque se muere o bien porque no quiere terminarla, bueno, es bastante problemático, entre otras cosas porque entramos dentro de una cosa donde vivimos, en Europa sobre todo, bueno, en Europa, en el mundo occidental, que se llama capitalismo. Y muchas veces hay que terminar eso porque hay que terminarlo, porque si no la obra no da resultados materiales. Por ejemplo, cuando Puccini no puede terminar, en ese caso no puede terminar porque se muere, Turandot, bueno, hay que terminar Turandot como sea. Hay discusiones sobre quién lo hace, porque Puccini había dicho que fuera Zandonai, pero Zandonai lo odiaba a Ricordi. Entonces se lo encargan a Franco Alfano y hace un final que a Toscanini parece una castaña, como lo es en realidad. Y Toscanini, el día que estrena aquello, cuando llega a donde terminó Puccini, hace así, pone y dice, aquí terminó maestro, y se fue. Después ya se siguió tocando con el final de Alfano, ¿no? Bueno, lo mismo te podría decir de la 10ª sinfonía de Mahler, una sinfonía de la cual dejó un tercio del movimiento y un esquema del segundo movimiento. Y anda por ahí una versión del señor Cruz con 5 movimientos enormes, todo orquestado y diciendo que eso es Mahler. Bueno, da dinero, desde luego, a la editorial. Entonces, ahí entramos ya en problemas que no tienen mucho que ver con el arte, sino con la explotación del arte, ¿no? Creo. Sí, pero eso es constante. Por eso que el pensamiento oriental no se plantea esto de si termina o no, porque lo importante es la forma. Y por eso ese templo del que hablaba, pues cada varios años se ha reemplazado en todas sus partes para mantener la forma original, pero no los materiales. Si una obra está sin terminar en el arte occidental, pues claro, ahí tenemos lo que tú estás diciendo y sobre todo... más que el lado económico, lo que estás planteando es, desde el punto de vista artístico del pensamiento de un creador, cómo nos enfrentamos a esa incomplenitud. Y más allá de eso, ¿se puede introducir la incomplenitud como estrategia de trabajo en una obra musical? No, Y eso son, pues, sí. No, y además hay otra cosa, una cosa de las que mucho admiro todo en él, pero una de las cosas que más admiro de Ravel y que intento llevar a cabo yo también, es que no dejó un solo esquema de nada de lo que hizo. Terminaba las obras y rompía todo material que hubiera alrededor porque él no quería que después, como ocurre con Beethoven, sería un musicólogo 200 años después diciendo, mire usted, en esta cosa que hizo con 8 años no sabía contrapunto, cosas así que descubren los musicólogos, ¿no? O que se deje un trozo de obra porque no quería terminarla y se la terminen, ¿no? Bueno, yo creo que, y lo digo sinceramente, que yo lo hago, que no quiero dejar nada que no quiera dejar hecho. Y si por casualidad me muero haciendo una obra, no la terminéis, dejadla ahí tranquilamente. Bueno, ya lo veremos con Gozón, hablaremos del tema, a ver qué hacemos. ¿Alguien más?
Me ha sorprendido mucho, así que de entrada citabas a Yankelevich, Oh, un que grande. ha sido también para mí un gran maestro. Y justamente es en ese contexto en el que la categoría de inachèvement ha tenido un campo de desarrollo teórico y poético que llegaba justamente a Boulez. Ayer escuchábamos Éclat en algunas de sus versiones desde 1966 en adelante. No es que esté cerrada o clausurada, sino que es una estructura open que permite con sus desarrollos posteriores. Tomás lo comentaba a propósito de Boulez, pero en las últimas entrevistas que ahora ha publicado el catálogo de Genève, el concepto fundamental dice: si queréis entender mi obra, es a partir de la idea de inacabamiento, inachèvement. Es una poética también que se corresponde con la ausencia y con la crisis de la forma, es decir, esa imposibilidad de construir una forma que lo exprese todo. La composición en sí misma es hipotética. Entonces, esa decisión, se trata de una decisión de cerrar en una determinada dirección. Es muy bonito en la disposición. Si pasas por Viena, yo pasé hace unos días, si pasas por Viena, han reorganizado la sala central, que está la mesa de composición de Mozart, en la casa Mozart, y aparece todavía la partitura del Requiem. Han puesto el quinteto para clarinete, y a la izquierda, como un testigo, está Don Giovanni. Un poco de campo así abierto. Y a los que vayáis a Viena, una noticia nueva, pero no de agencia turística. Una amiga mía de Hamburgo, Ulrike Brandi, ha ganado el concurso internacional para la iluminación de la ciudad nocturna. Y ha comenzado por Stephanskirche, que ahí está Mozart justamente, y que aparece otra historia. Ganó el concurso antes ya de la Bahnhofstrasse en Zúrich, que es yo creo que es una obra maestra. Esa luz que ilumina las noches de la arquitectura. Pero eso otro zoom. ¿Algo más que decir, José María? Nada más, ya he dicho bastante. Bueno, Encantado de es que tenemos que escuchar seguir porque ahora tenemos la ponencia de Víctor, porque después hay que aprovechar el descanso para reorganizar la sala, porque Isabel va a usar el piano y el piano está ahora metido ahí en un rincón. Así que muchísimas gracias, oye, por el esfuerzo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto, ¿eh? Chao.